Junta de Andalucía, señora Ministra de Justicia, señor Alcalde de Priego, familiares de don Niceto Alcalá Zamora, autoridades, señoras y señores, antes que nada yo quisiera expresar la satisfacción personal que para mí supone, después de muchos años trabajando, investigando sobre la figura de don Niceto Alcalá Zamora, el poder estar aquí hoy en este acto presentando concretamente el facsímil que se le ha entregado a la entrada al teatro de uno de los discursos de don Niceto, concretamente el discurso que pronunció el día 13 de abril del año 1930 en Valencia. Quisiera ser breve en este acto, pero al mismo tiempo creo que debo señalar al menos tres cuestiones fundamentales. La primera, ¿por qué hemos elegido este discurso? ¿Por qué el patronato ha seleccionado este discurso para darlo a conocer, para entregarlo a todo el pueblo de Priego en este día? Quizás previamente habría que señalar también por qué elegir un discurso. Creo que todos los habitantes de Priego y todo aquel que se ha acercado a la historia política contemporánea de España lo sabe. Don Niceto destacó por su faceta como orador. Don Niceto destacó a lo largo de su actividad política por sus buenas relaciones con la oratoria. No en vano, incluso le dedicó un libro a ese tema, titulado La oratoria española. ¿Por qué elegir este discurso? Pues porque es un discurso que tiene una doble significación. Una significación de carácter político, en cuanto que se pronuncia en el año 1930, que es un año decisivo en la trayectoria pública de don Niceto Alcalá Zamora. Es un año en el cual no solo va a pronunciar este discurso donde hace público su compromiso con el republicanismo, sino que también se trata del año en el que va a iniciar toda una actividad. La prensa de la época nos va relatando los distintos lugares y las distintas ciudades por las cuales don Niceto va pasando después de este discurso de Valencia. Es el año 1930 en el que acude al Pazo de San Sebastián y de allí sale como presidente del Comité Revolucionario. Es el año en el que finalmente, en el mes de diciembre, va a acabar en la cárcel, precisamente por esa pertenencia al Comité Revolucionario. Pero al mismo tiempo este discurso tiene una dimensión importante desde el punto de vista de lo que era don Niceto como orador. Podríamos recurrir al argumento de autoridad que nos ofrece don Ramón Menéndez Pidal. Menéndez Pidal, director de la Academia de la Lengua en 1932, cuando don Niceto acudió a presentar su discurso de ingreso en dicha academia, el día 8 de mayo de ese año, de 1932, cuando comentaba lo que había sido la trayectoria pública, la actividad política de don Niceto, señalaba, entre otras cosas, cómo este discurso de Valencia podría ser el más completo en cuanto a lo que representaba el modelo oratoria de don Niceto. Sirva, por lo tanto, ese argumento de autoridad de Menéndez Pidal para explicar también por qué hemos seleccionado este discurso. Una segunda cuestión es hasta qué punto es importante este discurso. Si atendemos sencillamente a la expectación que había provocado el discurso de don Niceto cuando se da a conocer que va a pronunciar un discurso en Valencia, y él explica aquí en el texto del discurso por qué precisamente se elige Valencia, se genera una gran expectación. Aquellos que hayan visitado en algún momento la casa de don Niceto Alcalá Zamora, los que la visiten hoy, podrán ver imágenes de la prensa de la época en la que aparece don Niceto en el Teatro Apolo de Valencia, rodeado de gente, un escenario, pues pensamos que más o menos como este, lleno de periodistas anotando lo que allí se estaba diciendo. Por lo tanto, él mismo nos lo dice nada más comenzar, sé que se ha generado una gran expectación. No dice exactamente expectación, habla de curiosidad y dice que es una curiosidad que a él le honra y por lo tanto el discurso tiene una gran proyección, porque además se trata de un discurso que no defrauda, como había pasado con otros políticos en esta época. En este mismo año de 1930 había habido discursos de José Sánchez Guerra, de Melquiades Álvarez, de Ángel Osorio, y eran discursos que todos ellos habían generado expectación, pero luego todos habían defraudado porque la mayoría de esos políticos no habían dado el paso que va a dar don Niceto Alcalá Zamora, que es vincularse pública y políticamente con el republicanismo. Eso es lo que le da importancia a ese discurso, eso es lo que hace que el discurso de Valencia no provoque
la misma reacción que habían provocado a los demás. Eso es lo que hace que toda la prensa quiera publicar el discurso de don Niceto. Eso lleva a que la prensa no pueda publicar íntegro este discurso, tanto por su extensión como por los problemas con la censura en aquel momento, y por lo tanto unos días después del discurso de Valencia, el discurso se publica en un ejemplar como este, que le han entregado y que nosotros hemos publicado en edición facsímil, gracias, hay que decirlo, a la generosidad de quien ha sido calificado como el único bibliófilo generoso que existe, que es don Manuel Ruiz Luque, de Montilla, que nos ha facilitado un ejemplar original para que pudiéramos reproducirlo. Por lo tanto, en aquel momento el discurso fue importante, el discurso marcó un momento decisivo en la trayectoria de don Niceto, y pensamos que había que volver a darlo a conocer. Y una tercera y última cuestión en mi intervención. Este discurso, ¿qué características internas tiene? Se ha dicho, yo no voy a desmenuzar aquí el contenido del discurso, se ha dicho, como todo el mundo sabe, que don Niceto jamás escribía sus discursos. Y es cierto, jamás escribió un discurso, solo cuando, por alguna circunstancia, como el ingreso en la academia, exigía que el discurso fuese previamente por escrito. Jamás escribió un discurso, pero él mismo decía también que nunca improvisaba. Es decir, que aquello que decía estaba bien pensado y estaba bien decidido. Sabemos también, por testimonio de distintos contemporáneos, entre otros, por ejemplo, Miguel Maura, que hasta muy poco antes de su intervención en Valencia no tenía decidido hacer pública esa vinculación al republicanismo. Sin embargo, yo creo que rastreando todo lo que fue la trayectoria política de don Niceto Alcalá Zamora a lo largo de los años 20, se pueden ver algunos aspectos de su trayectoria que nos demuestran cómo iba en esa evolución hacia el republicanismo. Son cuestiones que ya he señalado en otro lugar. Basta ahora con citar, por ejemplo, que en una intervención en la Academia de Ciencias Morales y Políticas en el año 1924, él no duda en defender determinados sistemas constitucionales y no duda tampoco en elogiar, entre otras, por ejemplo, la Constitución Republicana de Weimar, que no duda en calificar como una constitución casi perfecta. O en aquella misma institución, en la Academia de Ciencias Morales, en el año 1929, cuando pronuncia el discurso de contestación al de ingreso de Miguel Villanueva, él dice que hay determinadas situaciones, hay determinadas coyunturas en que las monarquías se hacen obstinadas y ellas mismas están preparando las causas de su desaparición. Aquello lo pronuncia refiriéndose a la Tercera República Francesa, pero está claro que era ya a la altura de 1929 un auténtico aviso a lo que estaba por llegar muy poco después. Pero en este discurso a mí me gustaría resaltarle solo dos cuestiones internas. Una, que en este discurso encontramos una justificación acerca de ese paso que da don Niceto Alcalá Zamora. El paso de haber sido un político monárquico, un político que fue diputado entre 1926 y 1923 en las Cortes de la Restauración, un político que había sido 2 veces ministro con Alfonso XIII y que ahora se declara republicano. Y él explica ese paso, y lo explica desde una doble trayectoria. Una dice como un derecho y otra dice como un deber. Es decir, esa confesión de republicanismo la plantea, por lo tanto, como derecho, pero también como una postura ética que él decide adoptar a partir de ese determinado momento, a partir de 1930. Y la segunda cuestión que quería señalar con respecto al discurso, a lo largo del mismo se pueden encontrar algunos elementos, algunos juicios de lo que para don Niceto es la vida política, que van a ser una línea que podríamos seguir casi de forma constante, de forma permanente, a lo largo de toda su actividad pública, a lo largo de la Segunda República. No es el momento de detallar todas esas cuestiones, pero creo que quien lea el discurso debe leerlo con esa atención de ir buscando todos esos elementos que luego posteriormente se van a ver durante los 5 años en los cuales don Niceto, casi 5 años, en los cuales va a desempeñar la más alta magistratura, la jefatura del Estado durante la Segunda República Española. Mi deseo, hechas estas consideraciones, es que este facsímil sirva para poner en contacto a los ciudadanos de Priego, a los ciudadanos andaluces y a los ciudadanos españoles con un personaje de importancia como fue don Niceto Alcalá Zamora. Creo que es la contribución que tenemos que hacer a la memoria histórica
creo al mismo tiempo que es la responsabilidad que tenemos también, tanto las instituciones públicas como los historiadores, es decir, memoria y responsabilidad. Dos cuestiones, dos aspectos que José Saramago supo unir perfectamente en sus cuadernos de Lanzarote cuando nos decía: memoria es lo que tenemos, responsabilidad es lo que asumimos. Sin memoria no existimos, sin responsabilidad probablemente no merezcamos existir. Muchísimas gracias. Acto seguido intervendrá don José Alcalá Zamora y Queipo de Llano, catedrático de Historia Moderna, miembro de la Real Academia de la Historia, nieto de don Niceto, en representación de la familia. La Justicia, que también viene en representación del presidente del Gobierno, el excelentísimo señor alcalde del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, autoridades civiles y culturales que nos acompañan, señoras y señores todos. Regresa hoy con nosotros Niceto Alcalá Zamora. Salió el 8 de julio de 1936, a los 59 años de España, y volvió de forma silenciosa, porque así lo quiso también la familia, en 1977. Volvieron sus restos. Pero cuando realmente regresa a España es hoy, en este día grande para todos nosotros, en este día especialmente emotivo para la familia, porque vuelve con cariño y con honor a España. Y esperemos que este homenaje y esta recepción que recibe hoy en su pueblo natal se extienda durante los próximos meses a toda España, porque no fue solo un hombre de Priego, sino un hombre de Andalucía y un hombre de España entera. Los 6 nietos y los 21 bisnietos que dejó, tenemos aquí una representación, no hemos podido venir todos. Esos bisnietos, que son los que se encargarán del homenaje dentro de muchos años, cuando nosotros hayamos muerto, del homenaje de los 100 años, reciben siempre el recuerdo, las noticias de su abuelo. Les inculcamos siempre el respeto y el amor por la obra y la figura de su abuelo. Tengo que agradecer, en un capítulo extenso pero imprescindible, las muchas cosas que se han hecho durante estos años, casi siempre de forma callada, anónima, otras veces pública, sobre todo aquí en Priego, en favor de la figura de mi abuelo. Agradezco en primer lugar al presidente Aznar, con quien tuve una conversación en la Academia de la Historia hace pocos días, y quien quiso que estuviera el gobierno representado por una persona del mismo. Agradezco muy especialmente al presidente Chávez, que en todo momento ha manifestado un gran interés en estar presente y en engrandecer este acto con su presencia. A Tomás Delgado, alcalde de Priego, no tengo palabras para expresarle mi agradecimiento. Lo suyo ha sido una voluntad permanente desde hace muchos años para que se llegase a este momento. Calles, colegios, restauración de la casa, el monumento, multitud de cosas y de proyectos, algunos de los cuales siguen en curso. El agradecimiento de todos nosotros a Tomás Delgado, muy en especial. Y también a otras autoridades civiles y culturales que he mencionado antes y que no puedo ahora detallar. Muy en concreto a Jesús González Pérez, que ha sido una de las personas que con más entusiasmo, dentro y fuera de España, se ha ocupado de que la figura de mi abuelo reciba el homenaje que merece. Y quiero recordar también aquí al director de la Academia de la Historia, Gonzalo Anes, que no ha podido acudir por razones muy justificadas, y a Van Halen, presidente de la Asamblea de Madrid, que también deseaba llegar. Enrique Alcalá ha sido durante muchos años un hombre que ha puesto su entusiasmo, sus horas y sus desvelos al servicio de la restauración de la figura de mi abuelo, de quien sabe más que yo. Y yo quiero rendirle ahora público homenaje en este momento, como también al profesor Cuenca Toribio, que no se encuentra con nosotros y que organizó las primeras jornadas. Y no podría terminar sin también extender este agradecimiento a los actuales directores de la empresa, Francisco Durán y el profesor Casas. Y a todos los prieguenses que abarrotan literalmente en este momento esta sala, que la desbordan, que no encuentran sitio, que están incómodos, pero que quieren participar con nosotros en esta honra que rendimos a Niceto Alcalá Zamora. Yo también, como todos vosotros, me siento un prieguense más. Desde hace cerca de 50 años estoy viniendo aquí continuamente
tengo casa y donde más me encuentro a gusto es precisamente en estos paisajes, en estas peñas que recorro a menudo y entre estos olivos con los que mantengo diálogos líricos que los que entienden de campo saben cómo pueden producirse. El 18 de febrero de 1949, tras 12 años de destierro, tras 18 años después de aquel día luminoso que fue en el siglo XX la proclamación de la República, porque el 14 de abril, un día de grandes esperanzas, de grandes ilusiones, de enormes proyectos de modernización de España, que luego se perdió por los excesivos ímpetus y por los errores de unos y otros, aquel día fue seguramente para mí el día de mayor esperanza, el día más importante del siglo XX en España. Y el 18 de febrero de 1949 moría pobre en la Argentina. Dejaba pocos bienes, pero una obra grande e importante que se desconoce y que vamos a procurar con la ayuda de todos ir dando a conocer a la sociedad española, porque se habla de muchos políticos y de lo que hicieron y de lo que escribieron, pero no se habla de esos 50 libros que tiene mi abuelo sobre los más variados temas y que merecen que se reediten y se conozcan. Moría y fue enterrado con lo que más apreciaba, un puñado de tierra española, concretamente tierra de Priego, que se le envió desde aquí, y con la bandera, una bandera que no es la actual, pero que al fin y al cabo, como la de ahora, con distintos colores, es la que nos reúne y nos debe asociar a todos los españoles. No nos hemos reunido ahora con propósitos políticos ni banderías ideológicas, sino para honrar al hombre bueno y de buenas intenciones que fue Niceto Alcalá Zamora. Un hombre al que se ha calumniado, se ha desconocido, se ha desdibujado y se ha postergado en su tiempo y aún hoy, porque los enconos y los enfrentamientos civiles y las guerras civiles tienen una sombra muy alargada que se prolonga décadas e incluso siglos. Cuando hoy se nombra a los gobernantes de la República, se le olvida a él, no se le nombra, se nombra a otros que hicieron mucho menos o que hicieron mucho más por destruir la República. Cuando se habla de la tercera España que él encarnó mejor que nadie y con más vigor y más inteligencia que nadie, hay algún libro sobre esto, no se nombra a Niceto Alcalá Zamora, se nombran a otros que tal vez pertenecieran a la tercera España, pero desde luego con mucho menos protagonismo, con mucha menos energía y con mucho menos entusiasmo. ¿Y por qué? Pues porque era un hombre independiente y recto, un hombre que no se afiliaba a banderías de ninguna clase, que mantenía su criterio siempre y que no se doblegaba. Y esto en una España donde una mitad de ella estaba decidida a eliminar a la otra mitad, era sin duda peligroso y ha continuado hasta nuestros días ese anonimato, esa postergación de que les hablaba antes. Sin embargo, fue él, con su prestigio personal, solo él, fundamentalmente él, el que abrió el camino de la República. Sin él esto hubiera sido muy difícil y quizás aquel 14 de abril hubiera sido bastante más doloroso, bastante más penoso, no un día de gloria sin sangre y un día de paz y de triunfo del progreso. Y su destitución por las Cortes, un verdadero golpe de Estado, porque se habla del golpe de Estado del 18 de julio, pero también hubo un golpe de Estado entre el 3 y el 7 de abril, un golpe de Estado de las Cortes que lo destituyó, que lo lanzó del poder y que fue el suicidio de la República, desgraciadamente, como han reconocido y han reconocido ante mí diversos miembros, varios miembros de aquellas Cortes que tuvieron ese papel nefasto en aquel momento, ese papel de ceguera. Quiero recordar, estamos en un acto en el que la prisa o la síntesis es esencial, quiero recordar y destacar algunas de las virtudes humanas y políticas y valores que sustentó Niceto Alcalá Zamora. Fue un hombre ante todo bueno y sencillo, algo que parece intrascendente para un político pero que es importante. Podría abundar en este criterio y destacar anécdotas. Se me ocurre solamente una que he dicho a la televisión esta mañana. Cómo me contaron que en plena República, siendo el jefe del Estado, le vio un amigo ya mayor a la cola de un cine, esperando su turno como cualquier persona. Era un hombre culto,
y conocedor de la cosa pública, uno de esos estadistas como Cánovas, de unos grandes conocimientos, de unos grandes y profundos conocimientos servidos por su prodigiosa memoria en todos los terrenos. Podía hablar con cualquiera de todas las cosas. Y conocía la cosa pública y la administración del Estado como nadie, porque había servido a ese Estado desde los puestos más bajos hasta los más altos, como ministro de la monarquía, durante 30 años. Y esto le produjo sin duda sinsabores, porque sus compañeros de república, sus compañeros de gobierno, querían avanzar cuando no era posible hacerlo, porque había obstáculos legales que lo impedían. Era un demócrata convencido y un apasionado de la libertad. Siempre me ha impresionado esa frase suya de que necesito más libertad de la que gasto. Era un hombre de concordia y de unión. Un hombre de concordia en una España que, como he dicho antes, deseaba en su mitad eliminar o silenciar a la otra mitad. Esto que en nuestro tiempo de mayor democracia se nos antoja terrible. Él buscó siempre, fue uno de sus grandes empeños, de sus grandes trabajos, de sus grandes luchas y dolores, buscó la concordia, la armonía entre los españoles. Y buscó también, no voy a hablar de la unidad de España porque parece que tiene resonancias hoy día discutibles o sospechosas. Él buscó la unión de los pueblos de España, la armonía de los pueblos de España continuamente. Hubiera sufrido mucho hoy con algunas actitudes de algunos políticos que no comprenden, no entienden que hemos sido grandes en la cultura y seguiremos siendo grandes y uno de los pueblos importantes de Europa y del mundo porque estemos unidos, porque no nos disgreguemos y nos balcanicemos. Y fue un hombre de justicia, un gran abogado, como le decía hace un momento en el breve diálogo que hemos mantenido la ministra Margarita Mariscal de Gante. Fue un gran abogado, un perfecto conocedor de las leyes. Hizo de la justicia su profesión y de la ética su permanente modo de conducta. No podía soportar, no podía vivir con una irregularidad en este terreno. Y como estadista, esa categoría que algunas veces se le ha negado, como estadista fue sobre todo un hombre prudente frente a la imprudencia de muchos de sus compañeros de gobierno que querían apresurar un proceso que no debía realizarse porque España estaba partida en dos y había muchos criterios y había que respetarlo. Él propugnaba la prudencia en el gobierno, el avanzar hacia el futuro, pero con calma, con tranquilidad. La República, hay que decirlo, se suicidó, desgraciadamente, por la imprudencia, por la torpeza y por la soberbia de algunos. Y esa ruptura terrible que nos rasgó y que trajo consecuencias y que ha traído consecuencias hasta nosotros en muchos planos, sobre todo en el cultural, no se hubiera producido si se hubiera atendido a sus llamamientos a la paz, a la comprensión y al diálogo. Y fue también un hombre de progreso, porque muchas veces no se habla de este aspecto de su obra y de su personalidad. Se piensa en él como un hombre conservador, un hombre de la derecha. No. Era conservador en ciertos aspectos, pero era un hombre progresista. Y yo he recogido aquí un texto, precisamente de la conferencia que ha editado el profesor Casas, un texto que es indiscutible. Nosotros tenemos el deber de decir que si en España llega a implantarse la República, esto lo está diciendo en 1930, si en España llega a implantarse la República, será cada día más avanzada y en definitiva radical, porque ese es el curso de la vida, llena desde el primer día del progreso que comenzará siendo gradual en los avances de la justicia social, pero que tiene que ser inicialmente prudentísima, con un sedimento y con un apoyo conservador, sin el cual su existencia no es posible. ¿Cómo se puede hablar de que este hombre es un reaccionario, un conservador, un hombre de derechas? Es un hombre prudente, un hombre de Estado y un gobernante prudente. Está buscando situar a España en el futuro, colocarla en la Europa que merece, en la Europa avanzada, pero colocarla continuo, con prudencia, que permita llegar a esos objetivos. La tradición familiar siempre había sido la de un hombre, la de una familia avanzada, de progreso,
en la época de Fernando VII, en la época de Isabel II. Mi tatarabuelo Gregorio fue uno de los hombres que contribuyeron al triunfo de la revolución contra la monarquía de Isabel II. En la España del siglo XVIII, en esa España que sea provinciana, en esa España ruinosa del siglo XIX, las dos regidas por los Borbones, surge el desastre del 98 y el espíritu de los hombres del 98 que tratan de incorporar a España de nuevo a Europa, convertirla en un país moderno, avanzado, europeo. Ese espíritu, ese pensamiento es el que tiene también mi abuelo. Mi abuelo es un hombre de los del 98, un regeneracionista, un hombre de progreso. No le dejaron. Hubo esos hombres que quisieron apresurar el proceso y con ello destruyeron una parte del futuro de España y destruyeron la posibilidad de una España mejor que hubiera adelantado bastante el terreno en que estamos ahora. Marcha al destierro y allí vive con dignidad, vive de su trabajo y de su esfuerzo. Y mientras la dictadura le confisca sus bienes con una multa monstruosa que multiplicaba por 5 o por 6 su fortuna real, mientras le condena diversas penas, mientras le priva por sentencia judicial de un tribunal manipulado por aquella dictadura inicua de su nacionalidad, si luego lo refrendó el gobierno o no lo refrendó es una cuestión, pero el hecho está ahí. Mientras esa dictadura le priva de su nacionalidad, él habla en América de España y hace una obra enorme de exaltación de esta España que había dejado, de esta España que la había desterrado, de esta España que le insultaba en aquellos momentos. Habla de las leyes de Indias, de ese prodigioso monumento de la cultura española en los siglos XVI y XVII. Habla del pensamiento del Quijote visto por un abogado. Edita a Góngora, etcétera, etcétera, hasta esos 50 libros de que he hablado, y emprende una labor de divulgación cultural en diversas revistas para ganarse la vida con esos artículos, pero son unos artículos magníficos que sin duda iremos editando, en los que se habla de la mujer, se habla de la historia española, se habla de el teatro español, de nuestra literatura, se hace una enorme obra de divulgación de nuestra obra en el mundo. En el 2049 nosotros ya no estaremos, pero yo estoy seguro de que entonces se conmemorará el centenario de una de las grandes figuras de España.